Bienvenidos de nuevo a Semilla de Dios. Siembra esta palabra de Dios en tu corazón y verás cómo dará frutos en tu vida. En este segmento, continuaremos nuestro estudio del libro de Proverbios, enfocándonos en los versículos 5 al 7. Estos versículos nos ofrecen una visión más profunda de la sabiduría y de cómo debemos buscarla en nuestras vidas. Profundizaremos en las enseñanzas del único hombre más sabio que Salomón, nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Y al final del video, veremos qué pasó con Nabucodonosor cuando despreció la sabiduría. ¿Alguno de ustedes se considera sabio? Pues veamos qué dice el versículo 1 a 5 del libro de Proverbios. El sabio oirá y aumentará el conocimiento, y el entendido adquirirá consejo. En este versículo se nos enseña que la sabiduría no es estática, siempre hay espacio para crecer. Los sabios son aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender más. Una persona que cree saberlo todo no está abierta a aprender, porque ya cree que lo sabe todo y carece de humildad. ¿Escucharon qué dice Jesús en Mateo 18:3? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús usa a los niños como modelo de humildad y apertura. Los niños tienen una disposición natural para aprender, son humildes y no están cargados de orgullo o presunción. Esta actitud refleja una dependencia total en sus cuidadores y una apertura para recibir enseñanza. Jesús nos invita a adoptar esta misma actitud de humildad y receptividad. Un niño siempre está dispuesto a aprender y recibir nuevas instrucciones. No tienen prejuicios ni preconceptos que les impidan aceptar la verdad. Esta disposición para aprender es fundamental para entrar al reino de los cielos. Entonces, el sabio puede y debe volverse más sabio, debe incrementar su conocimiento. La parte final del versículo dice, el entendido adquirirá consejo. ¿Quién es el entendido? En este contexto, el entendido se refiere a alguien que es perceptivo, que tiene una buena capacidad para comprender y discernir. Es una persona que ya posee cierta sabiduría y comprensión, pero que está en constante búsqueda de mejorar y profundizar su conocimiento. El entendido adquirirá consejo, lo que significa que quien es entendido debe buscar y recibir orientación, sabiduría y dirección de otros. Aunque alguien sea entendido o sabio, siempre hay espacio para aprender más y beneficiarse del consejo de otros. Ahora, abordemos el versículo que nos dará más luz sobre qué es la sabiduría y cómo puedes alcanzarla. Proverbios 1:7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para ser verdaderamente sabio, lo primero que necesitamos es tener temor de Jehová, lo que significa reconocer que Dios es la autoridad suprema y respetar su voluntad. Esto implica entender qué es lo que Dios considera bueno y actuar de acuerdo con su voluntad. No se trata de seguir ideas que existen en el mundo, como el karma. Algunos dicen que te va a llegar el karma, pero el karma no existe. Entiende esto, no hay karma, es Dios quien manda la retribución. Es Dios quien observa y responde a nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Cosecharás según hayas sembrado. Pondré un ejemplo, cuando tengas la opción de tomar algo que no te pertenece y nadie lo está viendo, podría ser algo muy fácil. Pero Dios dice en su palabra, no robarás. Entonces, si conoces este mandamiento y temes a Dios, este temor, que es un respeto a quien está ahí aunque no lo veas, te llevará a actuar con sabiduría porque estarás poniendo en práctica tu conocimiento sobre lo que le agrada a Dios, y así no te vendrán cosas malas en tu vida. Entonces, para adquirir sabiduría, conoce lo que Dios quiere, infórmate y comprende los principios y enseñanzas divinas. Actúa conforme a su voluntad, aplica ese conocimiento en tu vida diaria, tomando decisiones que honren a Dios. Cuando aplicas tus conocimientos en la práctica, tomando decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, demuestras verdadera sabiduría. Aquellos que desprecian estas enseñanzas y no valoran la sabiduría divina están en el camino de la insensatez. En resumen, la verdadera sabiduría comienza con una reverencia hacia Dios y se manifiesta en vivir de acuerdo con su voluntad. Sobre la última parte del versículo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La frase los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza señala que las personas que actúan con necedad o imprudencia tienden a rechazar o menospreciar la sabiduría y el consejo. La insensatez, en este contexto, no solo se refiere a la falta de conocimiento, sino a una actitud activa de desdén hacia la sabiduría que proviene de Dios y de sus enseñanzas.
Los insensatos ignoran las advertencias y las instrucciones que podrían guiarlos hacia una vida justa y plena, prefiriendo actuar según sus propios deseos o creencias equivocadas. Un ejemplo claro de alguien que despreció la sabiduría es el rey Nabucodonosor de Babilonia. A pesar de recibir advertencias y sabiduría de Dios, actuó con orgullo y desdén hacia las enseñanzas divinas. Daniel 4, 30-31. Y el rey hablaba, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, que la autoridad ha sido quitada de ti. En este pasaje, Nabucodonosor se enorgullece de sus logros y se atribuye el éxito a su propio poder, ignorando las advertencias que Dios le había dado a través de Daniel. A pesar de que Daniel le había advertido sobre la importancia de reconocer la soberanía de Dios y actuar con humildad, el rey desestimó esa sabiduría. Mientras Nabucodonosor estaba orgullosamente observando su reino y atribuyéndose el mérito de sus logros, una voz del cielo pronunció el castigo que se había anunciado en su sueño. Daniel 4, 31-32. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, que la autoridad ha sido quitada de ti. Y de entre los hombres serás echado, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y te cubriremos con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Inmediatamente después de este anuncio, Nabucodonosor fue castigado severamente. Perdió su sentido de razón y vivió como un animal. Se le echó de la sociedad humana y vivió en el campo con las bestias, comiendo pasto como los bueyes y cubriéndose con el rocío del cielo. Después de pasar un tiempo en esta condición, Nabucodonosor levantó su mirada al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Cuando finalmente se humilló y reconoció la autoridad divina, su razón le fue restaurada y fue reinstaurado en su reino con una mayor comprensión y respeto por el poder de Dios. El castigo de Nabucodonosor fue una humillación extrema que lo llevó a vivir como un animal y perder su salud mental y su posición de poder. Este castigo ilustró de manera dramática las consecuencias de ignorar la sabiduría y la autoridad de Dios. La restauración de su razón y su reino ocurrió solo cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y se arrepintió de su orgullo. Este relato subraya la importancia de respetar la sabiduría divina y mantenerse humilde ante la autoridad de Dios. La historia de Nabucodonosor nos enseña que la desobediencia a Dios y el desprecio por su sabiduría pueden llevar a consecuencias muy graves. Los insensatos que ignoran los mandamientos divinos y actúan de manera imprudente o malintencionada pueden terminar comportándose como animales. Así como Nabucodonosor vivió una humillación comparable a la de un animal, los que desobedecen a Dios pueden terminar actuando de manera monstruosa, como aquellos que cometen crímenes graves como la violación o el asesinato. Estos actos pueden llevarlos a enfrentar castigos severos, inclusive pueden perder su vida o ser encerrados por ese comportamiento animal. La desobediencia a Dios trae estas consecuencias. Este ejemplo ilustra cómo el alejamiento de los principios divinos no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra vida y nuestras acciones. La falta de respeto por la sabiduría de Dios puede deshumanizarnos y llevarnos a comportamientos que son contrarios a los valores y leyes que Dios nos ha dado. Gracias por acompañarnos en este estudio. Espero que esta reflexión sobre la sabiduría, la humildad y las consecuencias de la desobediencia te haya sido de bendición. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos estudios. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia la sabiduría. Hasta la próxima en Semilla de Dios.